Bendiciones, hermanos. En esta linda mañana glorificamos al Señor por esta oportunidad que nos da de estar en su presencia. Así que vamos a honrar su nombre y vamos a decirle cuán maravilloso es el Señor. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por estar con nosotros, por amarnos y por protegernos, Señor, y cuidar de nosotros. Gracias, Señor, por estar aquí en medio de nosotros. Maravilloso, maravilloso, Jesús, eres maravilloso, maravilloso, Jesús. Señor Jesús, resucitaste, venciste en la cruz y viniste a buscar. Señor Jesús, yo te adoraré con manos alzadas, te cantaré. Eres maravilloso, maravilloso, Jesús, eres maravilloso, maravilloso, Jesús, eres maravilloso, maravilloso, Jesús, eres maravilloso, maravilloso, Jesús. Gracias, Señor, eres maravilloso, Dios, y tu nombre es para siempre. Glorificamos, Señor, tu nombre, porque bueno es, Señor, alabar tu nombre. Te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. En esta mañana te entregamos todo lo que somos, en el nombre de Jesús. Amén. Saludos y bendiciones, hermanos en Cristo. Les saluda Daniel Uva, pastor de la iglesia Comunidad Refugio de Paz. Es una bendición poder estar con ustedes y poder seguir aprendiendo la palabra de Dios. Dios nos da la bendición de tener estas herramientas y poder seguir aprendiendo de una u otra manera, utilizarlas para su gloria y para su honra. Y creo que debemos de ser conscientes de que Dios utiliza cualquier manera para que su nombre sea proclamado, y si el Señor puede utilizar esto para que sigamos glorificando su nombre, pues gloria a Dios. Así que bienvenidos a todos, gracias por estar conectados una vez más este domingo y bendecimos el nombre del Señor. Ya le cantamos cuán maravilloso es el Señor. Y ahora vamos a algo más importante incluso, porque de esta manera estamos caminando en fe. Estamos instruyendo nuestras vidas en la palabra de Dios, y esa es la voluntad de Dios, que sigamos sus mandamientos. Su palabra dice algo muy importante: los que me aman guardarán mis mandamientos. Entonces aquí estamos para aprender de Dios, para aprender de su palabra y para ser instruidos a través de ella. Amén. En estos días me ha llegado algo muy interesante, porque en el teléfono han llegado muchos mensajes, han llegado muchas inquietudes de las personas, tanto de hermanos de la iglesia como otras personas que tal vez no profesan o no están dentro de nuestra congregación o dentro de cualquier otra congregación, sino que hay mucha inquietud, hay mucho como temor o hay un poco de miedo, más bien, podríamos decirlo correctamente, en respecto a esos tiempos que estamos viviendo. Mucha gente está
llegando a las conclusiones de que necesitan de Dios a través de un miedo a lo que estamos viviendo. Lo que me preocupa de esto es que muchas veces las personas llegarían a querer tener su salvación debido a un miedo, ¿verdad? Escapar del infierno, escapar de lo que vendrá, de las cosas negativas que están surgiendo alrededor del mundo. Y esto pues es preocupante. Sin embargo, debemos entender esto con mucha delicadeza, ¿verdad? Incluso he visto gente que dentro del aspecto cristiano se están comportando de una manera poco cristiana, con el respeto de todos ustedes, porque creo que debemos de comportarnos de una manera correcta ante las circunstancias que estamos viviendo. Hay gente que está infundiendo temor con cadenas de WhatsApp y todo esto, y esto, en vez de tomarlo con una manera de temor y de mucho miedo, deberíamos de tomarlo de una manera correcta. Deberíamos tomarlo como con la sabiduría que Dios nos permite tener, para así poder saber qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de esto. Sin duda alguna, hermano, estamos viviendo tiempos del fin, tiempos en los que la Biblia nunca antes más se ha cumplido tan severamente como en este momento. La Biblia nunca antes se había visto tan gráfica con todas las cosas que estamos viviendo. Para muestra un botón, el Evangelio según Mateo capítulo 24 se refiere de la siguiente manera, cuando los discípulos estaban hablando con Jesús y le dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Después dice el versículo 5: muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Esto está en el capítulo 24 de Mateo. Entonces, definitivamente, hermanos, estamos viviendo tiempos en los que la palabra del Señor se está cumpliendo y glorificamos al Señor. Yo creo que la iglesia de Cristo deberían ser los más confiados en este momento. La iglesia de Dios deberían ser los más confiados en este momento, porque están seguros, estamos viviendo la plenitud del plan de Dios para nosotros. Aunque todo lo que vivimos a nuestro alrededor nos amedrenta, nos puede causar o infundir un poco de miedo, deberíamos siempre recordar que la mano de Dios nos sostiene y que la voluntad de Dios se cumple sobre nosotros, sobre nuestras vidas, y a través de estas cosas negativas o todo lo que nuestros ojos pueden mirar, podemos entender que ahí está la mano de Dios cubriendo la iglesia, cubriendo a cada uno de nosotros. Y si el Señor decide llevarnos, por alguna manera, si el Señor decide llevarnos, pues glorificaremos al Señor. Como dijo Pablo: yo no sé si quedarme o irme, porque si me quedo aquí le sirvo al Señor, pero si me voy le veré y estaré con Él. Así que ya sea que usted tenga un poco de miedo, que usted esté confiando, la motivación en este momento es que confiemos en Dios y que pongamos nuestra mirada en lo que realmente el Señor quiere. Porque vamos a ver, el enemigo está tratando de entorpecer la visión de la iglesia. El enemigo está tratando de entorpecer la visión que la iglesia debe tener en este momento como cuerpo de Cristo. Porque a la hora de infundir ese temor, a la hora de que la iglesia misma tenga tal vez esa cobertura de temor o ese miedo a lo que está sucediendo, puede ser que esto lo utilice para que apartemos nuestra mirada y que dejemos de darle importancia a nuestra salvación y a nuestro caminar con el Señor. Es muy importante que tengamos en cuenta estas cosas. ¿Por qué? Porque de cierta manera, si nosotros nos enfocamos en las cosas que están sucediendo y no olvidamos de mantenernos firmes ante el Señor, puede ser una puerta para que Satanás entorpezca el camino de nuestra salvación. Vean qué importante lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Por qué esto? Bueno, el Señor está hablando aquí y entendemos claramente que a nosotros no nos compete saber o investigar cuándo será y cómo será, o
la manera en la que sucederá y todas estas cosas pueden ser un distractor, porque la gente incluso en estos tiempos le estaban preguntando a Jesús, ¿cómo será? ¿Cuándo será? Tú lo sabes, y Jesús de una manera muy sabia nos está diciendo, bueno, ustedes pueden incluso mirar lo que está sucediendo alrededor y ustedes se van a dar cuenta cuando sea el tiempo, pero hay una disposición de Dios mayor para que no nos angustiemos por estas cosas, sino antes, en vez de preocuparnos, nos ocupemos de lo que Dios ha predestinado para la iglesia de Cristo, que es cuidar nuestra relación con Él y cuidar que nosotros vamos a verle en un momento cercano. La Biblia habla sobre 10 vírgenes. En el capítulo 25 de Mateo, la Biblia habla sobre 10 vírgenes. La mitad de ellas eran unas mujeres prudentes, y las otras 5 eran personas o mujeres insensatas. La Biblia utiliza estas dos palabras para hacer un contraste entre los tipos de personas que pueden existir, y a la hora de que estamos hablando de todo esto, de que estamos tal vez en tiempos finales, o que estamos en tiempos de la que la palabra de Dios está cumpliendo, es importante que analicemos estos pasajes y que podamos nosotros nutrir nuestra fe y ubicar nuestra mirada en lo que realmente Dios quiere que nosotros la ubiquemos. Vamos a leer un segundito estos versículos de Mateo capítulo 25. Le pido que usted me acompañe por un segundo a que leamos esto, y si usted no lo tiene a mano, también usted lo puede leer en la pantalla, que ahí pues vamos a colocarlo. Entonces, dice el 25, capítulo 25, versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir». Qué importante estos pasajes, porque nos hacen un contraste, nos tratan de mostrar qué importante es estar preparados para el momento de que venga el Señor. Y aquí, si algo podemos evidenciar, es que no es exactamente el momento en el que Él venga que nosotros debemos estar pensando, haciendo numerologías o tratando de mirar qué cosas suceden a nuestro alrededor. Si bien el Señor nos dejó algunas evidencias, muchas otras que sucederán tal vez ni siquiera están registradas, porque todo lo que sucederá a este mundo de los que no aman a Dios procederá al dolor y se procederá a la tristeza. Sin embargo, debemos de enfocarnos como las 5 vírgenes prudentes a estar preparados cuando el Señor venga. Y es aquí donde yo quiero hacer un poco tal vez de entrar un poco más en tema. Aquí el día de hoy vamos a hablar de a qué nos ha llamado Dios en estos tiempos. ¿Qué nos ha llamado Dios en estos momentos a los que hemos llegado al final de los siglos, como dice Pablo? ¿A qué nos ha llamado Dios? O sea, el Señor nos ha llamado no a estar en pánico. El Señor no nos ha llamado a estar en terror, en miedo. El Señor dice su palabra que no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta enseñanza el día de hoy? Bueno, vamos a hablar sobre a qué nos ha llamado Dios en estos tiempos de apocalípticos, podríamos decir, ¿verdad? En tiempos del fin, o en los tiempos en los que la palabra de Dios se está cumpliendo de una manera más profunda. ¿A qué me ha llamado Dios a mí, a usted en estos tiempos? ¿No me ha llamado Dios a tener miedo? ¿No me ha llamado Dios a andar infundiendo miedo a otros? ¿No me ha llamado Dios a tener
una mala concepción, una mala visión de lo que está sucediendo. No me ha llamado Dios a perder mi fe, no me ha llamado Dios a perder mi visión y mi propósito en la vida. Dios me está llamando a algo mucho mayor y vamos a abarcar eso posiblemente en unas 2 o 3 semanas. Yo creo que no vamos a hacerlo completo el día de hoy porque queremos hacerlo de una manera más minuciosa y poder aprovechar el tiempo tema por tema, ya que son diferentes palabras que vamos a ir tocando durante estas semanas. Entonces vamos a hacerlo con mucha calma. Por favor, tome sus notas y tome su Biblia, porque en este momento vamos a estar anotando algunas cosas muy importantes. Primero que todo, vamos a proceder a nuestro pasaje base, a nuestro pasaje principal, que va a ser el libro de Deuteronomio, capítulo número 10, versículos 12 y 13. Esos son los versículos clave de esta enseñanza que dimos por nombre ¿A qué me llama Dios hoy? Entonces, en el capítulo 10 del libro de Deuteronomio, en el último libro de la repetición de la ley, como también lo podemos llamar, vamos a encontrar la base para esto. Dice así, el versículo número 12 dice lo siguiente: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces, esos versículos son los clave y vamos a estar hablando sobre ellos. Son 5 puntos diferentes que estos dos versículos nos brindan. Sin embargo, como lo dije, vamos a dividirlo. Así que, primero que todo, el día de hoy vamos a hablar sobre la primera cosa, lo primero que el Señor requiere de la iglesia en estos tiempos. Lo primero que Dios está llamando a la iglesia a fungir como tal. No vamos a tener temor, no vamos a tener miedo, no vamos a tener terror de las cosas que están pasando, sino lo primero que Dios nos pide es que tengamos temor. Anote conmigo, que tengamos temor a su nombre. Ese es el punto número 1, el punto que vamos a estudiar el día de hoy, que tengamos temor a su nombre. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque el temor que está hablando aquí Dios es un temor reverente a Él y no a las circunstancias. Si tenemos temor a las circunstancias, estamos depositando nuestra fe en ellas. ¿Recuerdan lo que hablamos tiempo atrás sobre nuestra esperanza? Ahorita de la misma manera, el temor debe ser depositado a Dios. Y hay algunos conceptos interesantes o importantes que vamos a hablar sobre el temor. Bueno, cuando hablamos de un temor a Dios, no estamos hablando de un miedo, o no estamos hablando de tener miedo a Dios por lo malo que Él es, como dicen algunos, por lo estricto que Él es, sino tener un temor. Y este temor nos impulsa a la obediencia. Un temor a Dios apropiado nos impulsa a la obediencia. El miedo, por contraparte, produce incapacidad de actuar. ¿Por qué? Cuando una persona tiene miedo, y si usted y yo lo hemos vivido, el miedo nos paraliza muchas veces. El miedo nos paraliza y nos hace imposible actuar en muchas ocasiones. Más de una vez cuando estaba joven, recuerdo que iba con uno de mis primos, que era mi primo amado de mi niñez, y siempre salíamos juntos y yo decía, vamos a jugar a tal lado, ¿verdad? Y nos íbamos y nos metíamos a un potrero y encontrábamos tal vez unos toros ahí sueltos y mientras él salía corriendo yo me quedaba paralizado, yo casi no podía correr. Entonces yo veo que el miedo muchas veces nos paraliza, el miedo nos detiene a hacer las cosas, pero el temor reverente a Dios, un temor es el que nos impulsa a accionar de una manera correcta en nuestras vidas. Cuando usted y yo tenemos temor a Dios, cuando usted y yo caminamos con un temor al Señor, de esta manera entendemos que mi accionar va a ir con un cuidado de la manera en que yo hablo, de la manera en que yo pienso, la manera en la que yo actúo, la manera en la que las cosas que yo escucho. Estas cosas, a la hora de que se dobleguen ante un temor al Señor, me van a hacer a mí actuar de la manera correcta.
Entonces, de esta manera, cuando tenemos temor a Dios, actuamos con una conciencia apta, ligada al Espíritu Santo. O sea que cuando yo doblego mi vida ante el temor de Dios, estoy doblegando mi vida ante el Espíritu Santo y Él mismo me dirige para que podamos glorificar al Señor. Acompáñame un segundo a la segunda carta de Corintios, capítulo número 7, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Pablo dice, o sea, tenemos algo muy grande en nuestras manos. Así que vivamos en santidad, perfeccionemos esta vida para Dios en temor. Entonces es importante el temor porque el temor a Dios nos lleva a actuar de una manera apropiada, una manera correcta, una manera decente delante del Señor. El temor a Dios también nos provee sabiduría. El temor a Dios es el que nos da la capacidad de ser sabios. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio ¿de qué? Usted lo sabe, el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Qué lindo estos versículos porque podemos ver que el temor produce tantas cosas positivas en la vida del creyente. Así que deberíamos de razonar sobre esta palabra del temor y deberíamos ponerla sobre nuestras mentes y sobre nuestros corazones de manera tal que podamos nosotros adecuarla ya ahora a una manera de vida, a vivir en el temor de Dios, y esto nos va a llevar a grandes cosas. Temer es más que una acción, hermano. Temer es más que solamente decir yo creo o yo temo a Dios. El hecho de temer a Dios es mostrar humildad ante Dios. Imagínese por un momento la grandeza de Dios. Imagínense usted por un momento, si tal vez incluso usted está ahí en su casita, cierre sus ojos por un instante. Imagínense la grandeza de Dios, todo lo grande y bueno que Él es. Ahora, a la par, póngase usted, trate de compararse con Dios y usted podrá mirar la gran diferencia que tenemos. Nuestro Dios no es comparado a nosotros, que somos hombres pecadores, mujeres pecadoras, que somos personas que fallamos, que somos personas de doble ánimo muchas veces. Comparado a Dios, su grandeza y su poder, cuando nosotros decimos, Señor, yo tengo temor de ti, eso me lleva a mí a un grado de humildad tal de que con estas acciones yo lo elevo a Él, yo le muestro que Él es grande, yo considero su omnipotencia ante todo lo que yo soy. Qué lindo es temer a Dios, qué lindo es temer al Señor, porque de esta manera le recordamos al mundo entero que Él es grande y también Él es poderoso y que por supuesto nos debemos a Él. Muy importante, dentro de estos temas vamos a hablar el propósito del temor. ¿Por qué está el temor? Hemos hablado de algunos puntos interesantes sobre el temor. Vimos que no es miedo, vimos que no es terror, pero ahorita vamos a hablar que hay propósitos para el temor y Dios utiliza algunas cosas. O Dios utiliza este temor para algunas cosas en la vida del creyente. Así que yo le pido que usted vaya anotando también esos versículos por acá para que sean de bendición para usted. Número 1. A1 más bien. Impulsa la santidad humana. El temor a Dios, mi querido amigo, impulsa la santidad humana, o sea, la promueve, la levanta. Mientras que usted y yo tememos a Dios, nuestra santidad hacia el Señor crece y crece. De esta manera le agradamos más. El capítulo 20, versículo 20 de Éxodo nos dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Qué lindo. O sea, el temor nos promueve la santidad. Mientras más temor yo tenga a Dios, de esta manera más santidad puedo proveer para mí mismo y para el Señor. Qué maravillosa manera de nosotros poder glorificar a Dios a través de nuestros cuerpos. Cuando un hombre y una mujer
de Dios, tienen temor a Él, sus acciones van a ir todas bajo un filtro, todas sus acciones, su manera de pensar. Incluso cuando un hombre ve pasar una mujer, cuando una mujer ve pasar un hombre, si el temor de Dios inunda nuestras vidas, usted no va a andar por la calle mirando a las personas con ojos depravados, sino que el temor de Dios te va a hacer vivir en santidad, te va a hacer reaccionar en santidad para que puedas glorificar a Dios. Número 2, A2. Resalta la santidad de Dios. Por contraparte, la santidad que el ser humano tiene es un depósito de la santidad de Dios que Él hace en el hombre. Cuando nosotros caminamos más con Dios, cuando vivimos cada día más cercano a Él, esta santidad en nosotros se va evidenciando, pero la santidad completa de Dios también se resalta sobre la vida de los demás. Usted y yo somos portadores de la santidad de Dios y tenemos que mostrar a Dios a través de nuestras vidas. ¿Usted cree que es por casualidad que estamos ahí en el trabajo rodeado de personas que tal vez no aman a Dios? ¿Usted cree que es casualidad porque usted está en el estudio, en el colegio, en la universidad, rodeado de personas que no aman a Dios? No, señores, no hay casualidades acá. Aquí hay un divino propósito de Dios que a través de usted, que a través de mi persona podamos ser los entes, los agentes, los embajadores del reino de Dios, y que podamos mostrar la santidad de Dios y que podamos mostrar la manera en la que Dios actúa. Y si Dios es santo, como dice Levítico, sed santos porque yo soy santo. Qué lindo es mostrar a Dios a través de nuestras acciones. Qué bueno es mostrar a Dios a través de la manera en la que hablamos, en la manera que nos comunicamos con los demás, la manera en la que las demás personas reciben de nosotros amor, que las demás personas reciben comprensión, respeto. Es maravilloso como nosotros podemos hacerlo. Así que el segundo punto es que el temor a Dios resalta la santidad de Dios. Cuando la gente te mira a mí, te mira a ti, te mira a mí, obrando en temor a Dios, eso lo que hace es, no es que la gloria es tuya ni es mía, es que por detrás llevamos un cartel en el que llevamos el nombre de Dios en alto cuando nosotros vivimos en el temor y la santidad de Dios. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4 habla de la siguiente manera: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Wow, qué lindo es esto. Solamente Dios es santo, y por esta razón nosotros, ¿cómo no vamos a temer al Señor si Él es santo? ¿Cómo no vamos a temer al Señor si Él es perfecto y es maravilloso? La motivación para hoy es que en este segundo punto, nuestras vidas, a la hora de que exalten la santidad, sea la santidad de Dios a través de nosotros. Que la gente pueda mirar a través de ti cuando eres temeroso de Dios, que hay un Dios santo, perfecto y agradable detrás de tus acciones. Que hay alguien a quien tú estás imitando, que hay alguien a quien tú y yo estamos tratando de seguir sus pisadas. Y ese hombre se llama Jesús, Dios hecho carne. Así que vivamos en Dios para que podamos transmitirle a los demás que Dios es santo, para que su nombre también siga siendo glorificado en todo momento. El tercer punto que vamos a hablar, o el A3, dice: se mira la bondad y el perdón de Dios. Cuando el Señor establece esto del temor para el ser humano, para que el ser humano sea reverente a Dios, es una manera también de Dios de mostrar su perdón para las personas, para el ser humano. ¿Cuántos de nosotros no estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Muchos de nosotros, nadie daba nada por nosotros, nadie ni siquiera tenía el deseo de dar algo por nosotros, porque éramos personas pecadoras que no valían la pena. Aún así, Dios muestra su bondad y perdón para con todos nosotros. Acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 130. Encontraremos una cita maravillosa relacionada al temor. Qué interesante es hablar sobre el temor sin que esto infiera miedo en nuestras vidas, ¿verdad? Muy interesante hablar sobre el temor sin que esto produzca más bien una desesperación o un temor
maligno, ¿verdad? Es maravilloso cuando hablamos de un temor, y cuando la gente que no conoce a Dios habla de que tenemos temor, más bien piensan que algo malo sucedió, sin saber que lo mejor del mundo no sucedió, al saber que ahorita estamos caminando con Dios y tememos su nombre. Su palabra dice en Salmo 134: pero en ti hay perdón para que aprendamos a temerte. Wow. Dice otra versión: porque tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Qué lindo cuando Dios nos da su perdón, porque de esta manera, cuando el Señor, no hay duda alguna, cuando el Señor nos ha dado su perdón, ahí donde usted me está viendo, trate de recordar por un segundo el momento en el que usted le entregó su vida a Dios. No hay momento más maravilloso sobre esta tierra, en el momento que Dios nos ha lavado nuestros pecados, en el momento de que Dios nos dijo: ¿sabe qué? Usted es una nueva criatura. En ese momento yo puedo mirar lo que dice el salmista exactamente. Dice: tú me has dado perdón, tú me has perdonado, tú me has dado una nueva vida para que ahora yo aprenda a temer tu nombre. Qué lindo Dios que nos da el perdón como una manera de acceso a que ahora vivamos con una vida de temor hacia Él, un temor reverente, un temor de respeto y de honra. Cuando usted y yo entendemos que hemos sido perdonados de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de lo mucho que éramos, es aquí donde usted dice: ¿sabe qué? Este Dios omnipotente me ha perdonado. Yo le debo mi temor, yo le debo mi reverencia, porque yo no merecía ese perdón, mas Él fue tan grande su amor por mí que me ha dado su gracia a través del perdón. Así que podemos temer el nombre del Señor a causa de toda esta bendición que Él nos ha dado. Y punto número A4: para adorar a Dios nosotros debemos temerle. ¿Ok? Qué importante este punto. Vea, para nosotros adorar a Dios debemos temerle. Usted y yo no podemos adorar a Dios si no le tememos. Hay muchas personas que se dicen temer a Dios, pero sus acciones están contrarias a lo que ellos hacen, a lo que ellos profesan. Para que usted y yo podamos adorar como la palabra de Dios dice, en espíritu y en verdad, debemos entender este proceso de temor hacia el Señor, hacia un temor reverente, un temor que nos impulsa de cierta manera a vivir correctamente. Hay muchas personas que quieren adorarle, muchos levantan sus manos, muchos levantan su voz, muchos levantan sus palabras y dicen: Dios, yo te adoro, e incluso van a la iglesia y cantan: Señor, yo te adoro a ti, yo te adoro a ti, y por otra parte estamos viviendo una vida que en lo más poco teme al Señor. Entonces nuestras acciones deberían ir correlativas con un temor a Dios. Si nosotros queremos adorar a Dios, si nosotros queremos glorificar el nombre, y que cuando levantemos nuestras manos sean, como dice la palabra, manos limpias, sin ira ni contiendas, deberíamos empezar por temerle a Dios. Y es vital que cuando nosotros queramos adorar a Dios en la iglesia, o queramos adorarle al Señor, o en cualquier otro lugar a través de nuestra vida, entendamos que el temor a Dios, un temor reverente, nos tiene que impulsar a ello, ya que por emoción muchos quieren adorar a Dios, por emoción muchos quieren cantarle en una iglesia, por emoción muchos quieren compartir versículos bíblicos por WhatsApp y hacer imágenes interesantes. Pero vea lo que dice su palabra: para servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y vea también lo que dice el siguiente versículo, Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Ese es el quinto punto. Para usted poder servirle a Dios, para usted y yo poder servirle a Dios en lo que queramos hacer, debemos nosotros honrarle y debemos nosotros vivir de una manera temerosa delante de Dios. Hermano, ¿quiere usted servirle a Dios? ¿Quiere usted servirle a nuestro Padre Celestial en lo que quiera que usted haya pensado servirle? Tal vez dentro de la iglesia, tal vez fuera de las paredes de la iglesia, pero si usted y yo queremos servirle a Dios, primero que todo deberíamos tener en nuestro currículum, dentro de nuestra hoja de vida, deberíamos tener un temor reverente a Dios.
si queremos alcanzar grandes cosas para Dios, si queremos ir a las naciones, si queremos predicarle a todo nuestro barrio, si queremos predicarle a todo nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a nuestro país, deberíamos nosotros comenzar con un temor reverente a Dios. Que la gente pueda mirar en nosotros una carta de presentación, como la hablábamos la semana pasada a través de Corintios, que seamos una carta clara ante las personas, que vivamos de una manera de temor, para que de esta manera, cuando queremos servirle a Dios, nosotros lo podamos hacer y que nuestra vida hable sola. Amén. Qué importante todos estos aspectos. Vamos a ir cayendo en conclusión. Vamos a ver algunos beneficios a la hora de que usted sirva a Dios. Además de que lo que ya hemos hablado, yo creo que ya por sí solo es un gran beneficio. El temerle a Dios es más bien una honra, pero a través incluso de esto, el Señor permite que a la hora de servirle, nosotros podamos, a la hora de nosotros de tener temor de Él, podamos también disfrutar de algunos beneficios de su mano, porque el Señor sabe, es tan bueno y es tan grande que no le basta con habernos salvado, sino que nos permite ser útiles para Él, y a través de ser útiles también decide bendecirnos, como si no fuera ya mucho que el Señor nos ha salvado y nos ha limpiado nuestros pecados. ¿Qué más podríamos pedir? Pero aún así Dios sigue siendo misericordioso y bondadoso en exceso, y nos da algunos beneficios a través de temerle a Él. Entonces hablemos sobre 4 puntos, 3 puntos concretos y rápidos. Dios se complace en los temerosos. Ese es uno de los beneficios principales de a la hora de vivir en una vida de temor ante Dios, es entender que Dios se complace en las personas que viven de esta manera. Dios se agrada, Dios tiene alegría en su corazón. Y usted se imagina lo que es imaginarse, perdón, valga la redundancia, al Dios de los cielos, al Dios todopoderoso, agradándose y complaciéndose en estos seres humanos. Yo creo que es maravilloso, y eso ocurre cuando usted y yo tenemos temor delante de Dios. Acompáñeme, Salmo 147, versículo 11. Anote todas estas cositas en sus notas. Dice así: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Qué maravilloso. O sea, dice, Dios tiene alegría, Dios se complace, Dios está alegre en aquellas personas que tienen temor de Él. Yo le pregunto a usted en esta hora, mi querido hermano, ¿tiene usted temor de Dios? ¿Tenemos nosotros en nuestro diario caminar una conciencia clara de que tememos al Señor, y nuestras acciones antes de ser ejecutadas pasan estas por un filtro del temor de Dios? Qué importante entender esto. Segundo punto, Dios se compadece de los temerosos. Dios tiene misericordia de aquellos que son temerosos a su nombre. No cabe duda, mi querido hermano, que si usted necesita de la misericordia de Dios, y si usted necesita el accionar de Dios en su vida, en alguna área que usted esté viviendo, recurra al temor de Dios como una manera íntegra de vivir, porque dice su palabra que Él se complace, que Él tiene, que Él de esta manera vive, vamos a ver, que Él tiene misericordia de nosotros. Cuando nosotros entendemos estas cosas, podemos vivir de una manera más tranquila en el Señor, porque si usted vive en temor de esta manera, una manera directa, el Señor tiene cuidado de usted. Cuando usted es humilde, cuando usted y yo somos humildes delante de Dios, nosotros podemos experimentar la bondad de Dios y su misericordia sobre cada uno de nosotros. El tercer punto y final es: vivimos en paz y descansamos en paz. El principio de este punto es vivir y descansar en paz en Dios. Hay muchos de nosotros que deseamos eso. Deseamos vivir en paz, vivir en tranquilidad. Y uno de esos principios es, ¿sabe? Tener temor de Dios. Tener temor de Dios, ya viste que te da diferentes beneficios, pero uno de los que estamos concluyendo ahorita es que viviremos y descansaremos en paz. Acompáñame a Proverbios 19, versículo 23. Dice así: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado de mal. Wow, diga que esa palabra es para usted. Tómela en sus manos, tómela como parte suya, como una promesa de Dios,
El temor de Jehová es para vida. Los que temen a Dios viven. Los que temen a Dios están confiando en Él. Y con Él vivirá lleno de reposo el hombre. Y no será visitado de mal. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo digo amén a estas palabras. Yo digo amén a lo que Dios está prometiéndome a mí. Yo aquí quiero vivir en temor a Dios. Mi querido hermano, y hoy mi motivación para usted, mi deseo para usted es que usted pueda vivir en el temor de Dios. En el temor de Dios, donde vamos a descansar, vamos a estar tranquilos en nuestra vida si nosotros vivimos con el temor de Dios. El temor de Dios nos va a llevar a que todas estas cosas que estamos viviendo, en vez de preocuparnos, en vez de robarnos la paz, nos van a hacer ser fuertes, nos van a hacer personas sabias y prudentes a la hora de nuestra relación con el Señor. Hay muchos que están siendo movidos y están siendo estremecidos en su vida porque tienen temor de lo que vendrá, porque tal vez no están caminando o no estamos caminando de la manera correcta. Entonces, esto del día de hoy es tal vez una manera de que nos movamos y salgamos de nuestra área de confort, a que temamos a Dios, a que vivamos con Él, mi querido hermano. Porque sí, como usted tal vez lo ha oído, como usted tal vez incluso lo ha dicho o lo ha leído, estamos en los tiempos del mayor cumplimiento de la palabra, y tal vez en algún momento, cuando ni siquiera nos hemos dado cuenta, el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice su palabra, vendrá por su iglesia. Así que ubiquemos nuestra mirada, nuestra visión en lo correcto. No dejemos que Satanás quite o implante una visión incorrecta en nuestras vidas. Hoy vamos a temer a Dios, porque a eso Dios nos ha llamado. No nos ha llamado a tener miedo de las circunstancias. Él nos ha llamado primero que todo a tener temor de Él, un temor reverente. No es lo que esté pasando, ni cómo será, ni cómo seremos cuando el Señor nos llame, ni en qué momento sucederá, ni a qué hora será. Es estar listos como esas vírgenes prudentes, estar listos como esas vírgenes que estaban ahí en el momento exacto, listos con sus lámparas llenas de aceite. Debemos llenar nuestras vidas con la presencia del Espíritu Santo. Debemos llenar nuestras vidas con la gloria de Dios, para que cuando el Señor nos llame, ¿sabe a cuál iglesia llamará? A una iglesia limpia, pura y sin mancha, a una iglesia que Él ha limpiado, una iglesia que Él ha lavado con su sangre. Y si usted y yo vivimos bajo el temor de Dios, si usted y yo caminamos seguros de que el Señor es nuestra guía, si usted y yo vivimos todos los días de esta vida terrenal de la mano de Dios, agradeciéndole ese sacrificio, teniendo temor de Él, estoy seguro, mi querido hermano, estoy seguro, porque su palabra lo dice, que le veremos cara a cara, seremos levantados en gloria, seremos transformados y veremos su rostro, veremos la gloria del unigénito Hijo de Dios. Amén. Yo estoy agradecido con el Señor por la oportunidad que Él nos da de poder arrepentirnos, de poder acercarnos a Él. Su palabra dice, búsquenle mientras pueda ser hallado. Hermanos, busquemos de que nuestro temor se eleve, que nuestro temor al Señor sea reverente, que vivamos vidas santas, que vivamos vidas llenas del temor de Dios. Por todos estos beneficios está bien, pero por el principal beneficio, que cuando tenemos una vida de temor delante de Dios, nos aseguramos que viviremos con Él, porque el Señor se agrada, el Señor se complace en las personas que viven con un temor a Él. Así que dejemos de tener miedo por lo que el mundo dice, por lo que estamos viviendo, y empecemos a tener un temor reverente en Dios. Recuerde, la palabra de Dios dice que no nos ha dado Dios un espíritu de miedo, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio de todo lo que está pasando. Concluimos este tiempo de palabra con el siguiente versículo, y quiero que esto quede en su corazón. Eclesiastés capítulo 8 versículos 12 y 13. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Déjeme leer esto una vez más para usted. Aunque el pecador, aunque el malvado haga mal 100 veces y prolongue sus días, repita conmigo ahí en su casita, con todo yo también sé que les irá bien
a mi vida, diga en su casa, me irá bien a mí, a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Gloria a Dios por su palabra, porque tenemos temor de Él. Y esta semana vamos a vivir en un temor a Dios y vamos a vivir confiados en Él, porque el temor produce confianza en Dios. Cuando usted y yo tememos a Dios, recordamos quién Él es, su poder, su grandeza. Y como siempre lo digo, hermano, si el Señor tiene a esta pelota que llamamos tierra en sus manos, si el Señor tiene en sus manos y evita que los planetas choquen, evita que la luna se salga de su margen apropiado, evita que el agua del mar se salga, hermano, ¿cómo no tendrá cuidado de nosotros? Así que vivamos en temor, vivamos confiados en Dios, que esa es la voluntad de Dios. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta linda mañana por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, no cambia. Tu palabra es la misma, Señor. Tu palabra dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Mi Dios, aquí estamos porque necesitamos de tus palabras. Necesitamos, Señor, de tu misericordia, mi Dios. Y en esta mañana hoy clamamos ante ti, Señor, para que vivamos como hombres y mujeres temerosos de ti, porque eso es a lo que nos has llamado, Señor. No a perder la visión, no a perder, Señor, la tranquilidad. Nos has llamado a tener paciencia y prudencia, mi Dios. Y por sobre todas las cosas, hoy hemos estudiado, Señor, como dice Deuteronomio 10, Señor, que nos has llamado, Señor, porque eso es lo que quieres tú del ser humano hoy en día, Señor. Que te temamos, que temamos tu nombre, Señor, primero que todo. Que temamos, mi Dios, a tus palabras, mi Dios. Hoy queremos ser obedientes ante tu palabra, Señor, y ser temerosos ante tus órdenes, mi Dios. Aquí hay un pueblo que te necesita. Aquí hay un pueblo, Señor, que requiere de ti, mi Dios. Y hoy vamos a confiar de tal manera en ti, Señor, Padre, que el mundo va a estremecerse, Señor, y que el mundo va a conocer que tú eres Dios, Señor. Porque toda lengua confesará, Señor, y toda rodilla se doblará, mi Dios, ante tu nombre. Te damos gracias, Señor, te damos la gloria y la honra, porque tuya es, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gloria a Dios por su palabra. Hemos compartido un rato lindo, un rato precioso y vamos seguros en esta semana a confiar y a temer el nombre del Señor. Amén. Les invito a que ustedes puedan seguirse conectando a través de de la red social y que usted pueda hacernos llegar cualquier consulta que usted pueda tener y que sigamos creciendo en la palabra. No afloje, no se canse. Así que nos vemos la próxima semana con el siguiente punto, que yo creo que vamos a hacerle la boca agua a algunos, porque vamos a hablar del siguiente punto. Así que simplemente para dejarlos de una manera ahí como picados, vamos a hablar la siguiente semana en el capítulo 10, de igual manera de Deuteronomio, versículo número 12. Vamos a hablar de andar en los caminos de Dios. Qué importante este tema. Así que nos vemos la próxima semana para seguir hablando sobre nuestro tema, a qué nos ha llamado Dios. Que Dios les bendiga en gran manera. Un abrazo muy grande de su amigo y pastor Daniel Uva. Chao.